Hola amigos, yo soy Javi y esto es Virtual Vision VR. Como siempre, espero que estéis bien. Y si no, mucha fuerza para todos. Hoy tenemos un programa muy especial. Arcángel nos va a enseñar a programar MREs. Arcángel, además de ser un tío cojonudo, controla un huevo y explica muy bien las cosas. Así que, adelante clase. Bueno, mientras intento que esto funcione, os pregunto, o os comento, el tema de los MRE, como te dije antes, Javi, realmente aquí se entra ya en programación. Esto no es edición de los elementos 3D, sino que realmente lo que más chicha tiene es programar. Entonces, no sé si alguno de vosotros programáis o tenéis conocimiento de programación o no sabéis nada de nada. Vale. Pero lo que es programación orientada a objetos no conocéis entonces nada, ¿no? Vale, pues entonces, bueno, pues a ver, yo lo veo, es lo que os he dicho antes. Lo que os digo, que yo entonces realmente, a ver, yo sí programo, ¿vale? Yo soy informático y realmente he programado en varios lenguajes y tal. Y me gusta, ¿no? Me gusta el mundo de la programación. Y por eso los MRE pues también me llamaron la atención, porque Alterspace es verdad que lo veo muy bonito, puedes contactar con mucha gente, pero es muy estático, solamente puedes poner cositas, cogerlas y hay poco que hacer. Entonces busqué la manera de poder hacer algo interactivo, ¿no? De poder hacer cosas, pues esto, de ponerte con cosas, el coger armas y dispararle a alguien, que salgan mensajes, todo lo que te permiten los MRE. Entonces, ¿dónde está la chicha en principio de todo esto? Pues esto os tenéis que ir a buscar en GitHub, ¿vale? GitHub es un sitio donde la gente puede guardar todo el código que está desarrollando de una aplicación, ¿vale? Y guardarlo para ir haciendo versiones. Yo subo mi primera versión y digo, ay, pues mira, esto me falla, esto no está bien, voy a cambiar esto, y cojo y digo, vale, segunda versión, y lo subo a GitHub. Y a lo mejor hago así pues 3 o 4 versiones, ¿no? Y luego digo, ay, me estoy dando cuenta que tenía la versión 2, estaba mejor que ahora que ya voy por la 4. Me he equivocado y he hecho esto y lo he hecho mal. Pues esto te permite volver atrás, te va guardando el histórico de todos los cambios que vas haciendo. Y entonces pues es una herramienta para el desarrollo de código en ese sentido, ¿no? Entonces aquí me voy a perder que voy a toser bastante porque hace un par de semanas que cogí el COVID y se me ha quedado la tos, ¿no? Entonces en GitHub es donde tiene guardado Microsoft el código para todo esto que está haciendo de los MRE. Entonces si se busca aquí el Mixed Reality Extension, ¿vale? Entonces salen todos los repositorios, en este caso 33, que hablan sobre Mixed Reality Extension, ¿vale? Podría haber a lo mejor como MRE, podría haber a lo mejor como Space o como ASVR. En fin, estoy a buscar a ver qué repositorios se pueden encontrar aquí que tengan que ver con esto. Con repositorio estoy hablando de una aplicación, ¿vale? El código fuente de una aplicación que alguien ha desarrollado. Entonces, este del Mixed Reality Extension de Microsoft es la base. Esto es lo que nos permite hacer los MREs. Y estos, los samples, son los ejemplos que ellos dan para que uno pueda, a partir de esos ejemplos, aprender cómo funcionan los MREs. ¿Vale? Entonces, yo en concreto me busqué. Aquí, por ejemplo, mira, tenemos un MRE, que es, ¿no? Un ajedrez. Dime. Que la pantalla... No cambia. A mí no me cambia. Ah, vale, se ha quedado ahí en GitHub. ¿Por qué? Ah, porque me la ha abierto, perdona, me la ha abierto en otra pestaña. Vale, la voy a poner aquí. Vale, pues entonces, bueno, claro, es que como solo comparte esto una pestaña,
Vale, estamos aquí. He entrado aquí en la web principal, que no me la ha abierto en la pestaña, me abre una pestaña nueva. Aquí, y me trae aquí, ¿vale? Esto es GitHub, ¿vale? Y aquí entonces pues he ido al buscador y donde he puesto aquí Mixed Reality Extensions, ¿vale? Que es lo que significa el MRE, ¿no? Extensiones de realidad mixta. Y entonces os comentaba esto, este sample son los ejemplos. Este SDK es el código, digamos, principal de los MRE. Todo lo que haga un MRE es llamar a funciones de este proyecto, ¿vale? Y estos son, lo que te digo, ejemplos. Aquí, por ejemplo, lo que os estaba comentando de que hay un ajedrez, ¿vale? Un MRE chess. Pues esto es alguien, ¿vale? Que ha subido aquí el código de cómo se hace un MRE de ajedrez. Vale, hay distinto. Entonces yo me cogí uno, que lo vamos a buscar directamente, el Wear a Hat creo que se llamaba. ¿Vale? El Ocean Big One MRE Wear a Hat. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa en un repositorio de esto? Pues que uno sube, como os digo, todos estos son los ficheros de código que este hombre ha necesitado para hacer este programa. ¿Vale? Entonces, lo primero que tendríais que aprender, los que queráis aprender a utilizar MRE, es cómo funciona GitHub, ¿vale? Cómo funciona, en qué consiste. ¿Qué hay que hacer cuando tienes un repositorio y quieres copiar tu código? Te descargas una aplicación que se llama, bueno, hay varias que utilizan GitHub, pero por ejemplo hay una que es el GitHub Desktop. A ver, es que no quiero perder esta página. El no tener varias pestañas es un fastidio. Por ejemplo, GitHub Desktop. ¿Vale? Pues entonces eso, el GitHub Desktop te permite una aplicación de Windows, ¿vale? Para hacer operaciones de subir y bajar el código desde GitHub, ¿vale? GitHub está en la nube, GitHub Desktop. Entonces eso, con el GitHub Desktop es simplemente una aplicación que me permite desde el escritorio poder decirle, mira, pues ve haciéndome copias en este repositorio que tengo en mi equipo, ve haciéndome copias y ahora pues súbemelo a la nube, ¿no? Ya realmente GitHub está en la nube. Y luego pues también te permite decir, pues tráeme un repositorio de la nube, ¿vale? Para guardarlo en mi equipo. Entonces eso es lo primero que os digo que tendríais que aprender. A coger desde aquí el código de algo que está en la nube, como en este caso el MRE Wear Hat. Esta es la dirección en la nube donde está este repositorio, ¿vale? Sería, no sé si lo veis aquí, sí, aquí arriba lo veis, ¿vale? La dirección que pone arriba https://github.com, ¿vale? Es el mismo que pone aquí, github.com, Ocean Big One, MRE Wear Hat.git, ¿vale? Esa es la dirección donde está todo este código. Entonces, cuando le decís a GitHub que te haga un clon, ¿vale? Una copia de ese repositorio, lo que hace es bajártelo a tu equipo, a tu ordenador. Y ya desde tu ordenador empiezas a modificar todos estos ficheros. Entonces, cositas así que hay que saber de estos ficheros. En primer lugar, la programación de esto se hace con TypeScript, ¿vale? TypeScript es una extensión del JavaScript que lo que hace es tener los tipos un poco más estructurados y mayor control. En fin, para mí que a lo mejor todavía no sabe de programación, no sabe de qué estoy hablando. Simplemente sabéis que es TypeScript, que se parece mucho a JavaScript, pero no es solo JavaScript, ¿vale? Entonces, cuando buscáis información de cómo trabajar y de cómo programar, acordaros de buscar TypeScript. Entonces, el código TypeScript viene en estos ficherillos, ¿vale? Que se pueden editar realmente con cualquier editor de texto, pero que lo ideal es utilizar un entorno de desarrollo, ¿vale? Un IDE.
Entonces, un IDE gratuito, público, de Microsoft también, no ya de Microsoft, el Visual Studio, ¿vale? Ahí está el Visual Studio Code. Es un entorno de desarrollo que lo que hace es que este código, pues como veis aquí también realmente, ¿vale? te lo colorea. Te lo colorea y te da una cierta ayuda para que tú entiendas lo que está pasando aquí, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, cuando vas a definir una función, siempre hay que ponerle la palabra función delante, luego el nombre de la función, ¿vale? Entonces ya viendo que esto está en rojo, realmente te das cuenta que son cosas del propio lenguaje, ¿vale? Que son la palabra función, la palabra const, la palabra if, todo esto son palabras propias del lenguaje TypeScript. Y luego pues estos son en otro color los nombres de las variables o de las funciones o de lo que sea que estés usando, ¿no? Entonces, el IDE, como te digo, lo que te ayuda es a ponerte las colorinas para enterarte bien de lo que estás viendo, a ayudarte cuando estás escribiendo, por ejemplo, que te digo yo aquí, tú estás diciéndole a este objeto servidor que quieres usar su objeto adaptador para que cuando haya una conexión haga tal cosa, ¿no? Pues por ejemplo, server, cuando tú escribes en el IDE, escribes server punto, pues te va a salir el adapter, te va a salir, no sé, todos los métodos y las variables que tenga este objeto, ¿no? Entonces te ayuda a ir escribiendo el código. Entonces, punto importante, saber utilizar GitHub. Siguiente punto, hay que saber escribir código en TypeScript, o por lo menos leerlo para entender lo que está pasando aquí, ¿vale? Entonces, resumiendo un poco lo que está pasando aquí se le está diciendo, cuando empieza la aplicación, que si estamos en modo debug, que se espere un poquito antes de lanzarlo para que se enganche el proceso de depuración, y si no, que directamente que lance la función runup. Y la función runup que define aquí, lo que hace es crear un servidor de la librería MRE, que es lo que yo os he dicho, aquí pone MRE. Resulta que MRE me lo traigo de Microsoft Mixed Reality Extensions SDK, que es el repositorio en GitHub que os acabo de enseñar antes, ¿vale? Aquí está todo el meollo. Entonces me traigo todo ese meollo en mi programa, lo voy a usar llamándolo MRE y digo, vale, pues créame un webhost MRE. Y ese webhost dice que estoy en tal sitio. Eso me crea un servidor. Pues a ese servidor yo le voy a decir que en su adaptador, cuando reciba una conexión, lance una nueva aplicación con el contexto de ese servidor, ¿vale? Eso es lo que os digo, hay que entender un poco la programación. Y esta aplicación que llama aquí, ¿qué aplicación es? Pues es el otro ficherito que tenemos aquí en la carpeta source, es este, ¿vale? El app.ts. Y aquí es donde este hombre hace todo lo de los sombreros. Pues primero define un descriptor de sombrero, que va a ser un objeto que tenga un nombre un nombre del display, un nombre del recurso, que lo escale en una proporción X y Z, que lo rote en el X y Z, que lo posicione en X y Z. Hace una base de datos con estos descriptores y un nombre, ¿vale? Y luego llama hace una función o una clase para poder ponerse el sombrero. Total. Ahí hay un cierto código, que es lo que uno tendría que entender, ¿vale? Para ver cómo funciona esto. Y al final, pues esto, por ejemplo, lo que hace es ir a buscar a esta carpeta pública, ¿vale? Va a buscar aquí los objetos CLB. El otro día pues estuvimos hablando de cómo se modifican, cómo se importan, cómo le cambio el color, pues en principio ahí ya tenemos otra rama de que hay que aprender. Habría que aprender ahora a usar el Blender, ¿vale? Para poder importar todos los ficheros, para modificarlos y para poder trabajar con el modelo en 3D. También, de hecho, estos GLB me di cuenta que los puedo abrir en Windows con el Paint 3D, ¿vale? Y pintarlos de colorines y tal. Para modelarlos parece que no es muy útil, pero para pintarlos está gracioso. Entonces, bueno, pues aquí ya es lo que te digo, es otra rama de conocimiento, el modelado de 3D de todas estas cosas. Entonces, este hombre que tiene aquí, pues tiene, bueno, todos estos sombreritos son los que tenéis aquí, ¿vale? En el MR que puse aquí, es ese, ¿vale? Que tiene pues su sombrero duro, que es este de construcción,
su sombrero de mago, ¿vale? Su sombrero de lava que le llama, para meterte en el volcán, ¿vale? Y estos son los que él tiene en ese MR, ¿vale? Entonces, lo que él hace es eso, es buscar estos ficherillos de modelo 3D, cargarlos en esa base, en ese objeto que le ha llamado base de datos, y cuando tú le das al botón, pues te lo coloca en una posición concreta, con una rotación concreta, con un escalado concreto, ¿vale? No tiene más misterio, digamos. Bueno, luego, esto hay dos maneras de probarlo o de subirlo a AltSpace. Uno, que sería en tu propio ordenador, tú coges este código, ¿vale?, que tienes en tu carpeta local, y utilizando otra cosa que se llama Node, ¿vale? Node es una manera de crear en tu ordenador, bueno, en cualquier ordenador realmente, en un servidor, un servidor de servicios web, o un servidor de HTTP, o un servidor de lo que tú quieras. Puedes lanzar aplicaciones y que esas aplicaciones se conecten, pues eso, a través de puertos o pues, con internet. Entonces, intentando resumirlo mucho, ¿vale? Para no entrar en detalle técnico. Cuando tú lanzas esto desde tu ordenador utilizando Node, se te crea entonces en tu ordenador un servidor web, ¿vale? Un servidor en el que todos estos ficheritos están disponibles para que se conecten. Entonces, desde AltSpace tú le dices, mira, me quiero conectar a localhost, que es una dirección especial que le estás diciendo que es mi ordenador, y cuando le dices, me quiero conectar a mi ordenador, al localhost en el puerto 3901 creo que era, que es el que utiliza por defecto los MR, eso venía por aquí en el ficherillo, en el Dockerfile era, sí, aquí, ¿vale? Aquí te dice la dirección en la que se está exponiendo, ¿no?, la aplicación. Pues entonces les dices a AltSpace, vale, pues conéctate a mi ordenador al puerto 3901 y coge de ahí lo que haya. Y entonces se conecta a mi ordenador y entonces me permite ver los MRE desde mi ordenador, ¿vale? No necesito un servidor externo, pero claro, si lo ejecuto desde mi ordenador, tengo que tener mi ordenador encendido. Pues lo que te digo, que realmente eso se puede ejecutar desde mi ordenador, haciendo mi ordenador de servidor. Con eso lo utilizo yo pues para hacer pruebas, para cuando he tenido que configurar estos objetos, pues cada uno tenía un tamaño de su padre y de su madre, como quien dice. Los había más grandes, los había más chicos, unos estaban más para adelante, otros estaban más para atrás, pues entonces yo empecé a hacer pruebas, lo cambio, lo pongo más alto, lo pongo más grande, lo pongo más lejos, lo pongo más cerca, y al final consigo porque se quedaron los cuernos, pues eso, situados en la cabeza, en un tamaño medio bien y tal. Cuando ya está todo eso bien, pues entonces lo subo a internet para que ya cualquiera pueda ejecutar ese mismo MR. Entonces, ¿qué necesitas para subirlo a internet? Pues necesitas un servidor en la nube, un servidor en el que todo el mundo tenga acceso, no en mi PC, ¿no? Y entonces ahí está el Heroku, que es el que me dio Lourdes, creo que fue el que me dijo esto aquí donde la gente os ha ido, ¿no? Que me dijo que aquí donde hay muchos MR, pues aquí me puse a buscar y si hay muchos tiene que ser gratis. Te explico. Imagínate que te descargas esto de aquí, ¿no? Vuelvo aquí atrás, ¿vale? Al código que tiene este hombre. Esto te lo descargas a tu ordenador. Y tú ahora vienes aquí a la carpeta public, por ejemplo, este hombre, por defecto, aquí en este fichero, el hats.json, que JSON es el formato que se utiliza, digamos, para anotación de objetos, solamente ha creado un objeto, ¿vale? Un objeto que es orejas, que él definió este tipo de objeto que tenía un display name, que sería las orejas de conejito, el objeto de recurso, que sería el Rabbit CLB, que es el modelo 3D, y aquí le da, pues fíjate, lo escala al 45%, ¿vale? Y lo sitúa pues un poquito por detrás de la cabeza, ¿vale? Pero solo puso uno.
Entonces, él puso uno, pero aquí tiene un montón de modelos. Tenía su gorro, lo que os enseñaba antes, ¿no? Los gorros diferentes. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer para ver que está entendiendo cómo funciona eso? Pues venirse aquí al ficherito de sombreros y meter más sombreros. Copiar este objeto, meter aquí una coma y meter el siguiente. Y decir, pues ahora voy a poner el hard hat, ¿vale? El gorro este de obrero. Pues pones el gorro de obrero y lo que te digo, cuando lo pongas la primera vez, te aparecerá aquí en el listado ya, en el listado este del MRE, ¿vale? Lo primero que aparecería sería las bunny ears y luego, pues, si le meto el hard hat, pues aparecería el hard hat, ¿vale? Entonces, cuando yo le dé, lo primero que me apareció era un sombrero que ocupaba todo el parque este, ¿vale? De grande, gigantesco. Ahora que hice, pues cogí y lo escalé, pues no sé si era el 0,01 o 0,001, ¿vale? Lo tienes que escalar al tamaño de tu cabeza porque era un objeto enorme. Y esas pruebas, lo que yo te estoy diciendo, que se hacen en el local. Tú metes aquí el dato, pruebas a ver si funciona, ves que no te funciona, cambias, ves que no funciona, cambias, hasta que esté todo bien. Es mucho más rápido hacer cambios en tu ordenador que tener que subirlo al servidor, ¿vale? A un servidor en la nube. Entonces el desarrollo primero lo haces en tu ordenador. Tú esto lo modificas en tu ordenador, lo guardas y luego hay que utilizar un par de comandos que es lo que os estaba diciendo, de que esto utiliza Node, ¿vale? Node.js. El servidor Node.js pues tiene un comando que sería para el build, el construir, que lo que te hace es transformar todo este código que está, digamos, en lenguaje entendible por las personas, ¿vale? En texto, pues lo transforma en código que va a entender la máquina. Esa es la base de la programación, ¿no? Tú escribes aquí en un código leíble y el ordenador, cuando lo compila, lo transforma en un código para la máquina. Y lo siguiente es iniciar el servidor, ¿vale? Y entonces, una vez que el servidor ya está compilado e iniciado, es cuando AltSpace lo puede leer y ya empieza a mostrarte el resultado del MRE, ¿vale? Lo que tú tengas hecho del MRE. Mira, en el app.ts, que es el código de la aplicación, ¿vale? Se describe un objeto, el objeto que es el tipo descriptor de sombrero. Esto dice cómo se describen los sombreros. Los sombreros tienen un display name, un sort name, una escala, una posibilidad de rotación. Vale. Con esas hat descriptors, ¿vale? Con ese objeto hat descriptor me hace una base de datos de sombreros, ¿vale? Y esto lo lee para construir la database, la crea a partir del fichero que está en la carpeta pública hats.dir. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, entonces este hombre solo ha puesto un objeto dentro de esa base de datos, ¿vale? Entonces, como yo quiero probarlos todos y además tengo la suerte de que este hombre ha dejado aquí 5 o 6 sombreros, pues lo primero que hay que hacer es esta base de datos que él construye con un solo modelo, pues venirse aquí a esa carpeta public, modificar ese fichero de donde él rescata toda la información y meter más información. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se mete información aquí? Pues entre esta llave y esta llave está el listado de cosas que voy a leer. La única cosa que le había puesto era esta, que son orejas con el tipo descriptor de sombrero que llevaba estos campos. Pues ahora le pones una coma, ¿vale? Coma, y añades otra vez otro objeto como este. Le pones un nombre, 2 puntos y entre llaves todo su descriptor, ¿vale? Y ya te digo, y así es como se van añadiendo. Esto es lo que te digo, que te tienes que aprender ya lo que, ¿vale? Esta sentencia es, como te digo yo, la forma de escribir en TypeScript, ¿vale? Tienes que mirar, dices, a ver, esto es un listado, ¿cómo se hacen los listados? ¿Vale? Y aprender a hacer listados. Lo que es un array. Vale, simplemente es eso. En la app es donde le dices lo que hace, ¿vale? Lo que hace es hacer una base de datos con este formato
y leerlo de este fichero que está en public JSON. Entonces, si tú quieres más datos, los metes en ese fichero. ¿Vale? El cómo, pues ya te digo, mirando cómo funciona TypeScript, mirando cómo funciona esto es la descripción de un objeto, pues quiero meter más objetos, los tengo que poner separados por comas, ¿vale? Pero cada objeto está encerrado entre llaves, ¿vale? Cada hat descriptor está encerrado entre llaves, pero ahora resulta que la database es primero un string, que sería la clave, y luego el objeto, ¿vale? Y por eso entonces aquí tiene lo que hemos dicho, un string, ¿vale? Una cadena, los dos puntos y luego el objeto. Entonces, eso digo, que ya es entrar en la sintaxis, ¿no? de JavaScript. Dicho todo esto, hemos dicho que esto era el desarrollo en tu propio ordenador. Lo quieres subir a internet, entonces te tienes que ir a Heroku. Heroku.com. Heroku.com sirve para crear servidores de todos estos sistemas, ¿vale? Tanto de Java como de PHP, Python, ¿vale? El que a nosotros nos interesa es el Node, el Node.js, ¿vale? Y es la tecnología que utiliza el MRE para funcionar. Aquí, digamos, un par de detallitos que había que saber. Pero bueno, básicamente aquí te creas una cuenta. En la cuenta le dices, a ver, intenta entrar y os lo enseño porque por aquí por fuera, no, login. ¿Meter otro sombrero? No, a ver, yo en la carpeta esa, para hacer los cuernos, yo lo que hice fue buscar un GLB de cuerno. Sí, era aquí, ¿verdad? ¿Vale? Busqué un GLB de cuerno y lo metí en esta carpeta pública. ¿Vale? Un GLB de cuerno, un GLB de cuerno blanco, un GLB de cuerno no sé qué, y el GLB del pañuelo rojo. Y luego me vine aquí al ficherillo de esta base de datos y metí los datos, uno para los cuernos blancos, uno para los cuernos negros, uno para el pañuelo. ¿Vale? Claro, aquí no. En este ejemplo y para este caso no tiene ninguna complicación. Lo único es que luego eso, cada sombrero, pues hay que escalarlo y hay que hacer pruebas de escalado y de rotación y de posición y tirarse aquí un rato. Esto una vez que lo tienes, esto es que está en la nube, pero una vez que tú lo tienes en tu ordenador descargado, clonado, es copiarlo en esa carpeta. ¿Vale? Tú, meter en esta carpeta un fichero GLB no tiene más misterio. ¿Vale? Entonces lo que te digo es, te creas ahí una cuenta. Entonces en Heroku lo que te permite es poder subir todo este código, ¿vale? De hecho lo que hace es vincularlo. Heroku te pregunta, dice, oye, lo puedes vincular directamente a un repositorio en GitHub. Y cada vez que actualices el repositorio del GitHub, él automáticamente lo vuelve a compilar y lo vuelve a lanzar en la nube, ¿vale? Entonces tú te haces un repositorio con tu código ya modificado aquí en GitHub, lo subes a tu perfil, digamos, de GitHub, a tu cuenta, y Heroku automáticamente lo va a ir reconociendo y lo va a ir actualizando. Entonces, detallitos que necesitaba Heroku, pues por ejemplo, en este fichero package es donde se dice los paquetes que necesita esta aplicación, ¿vale? Los requisitos, digamos. Y bueno, y un poco también el nombre de la aplicación, su versión, ¿vale? Un poco la descripción Entonces, detalle curioso e importante. Este hombre cuando hizo esto, puso que se necesitaba Node superior o igual a la versión 8.12. Creo recordar que con esto no funciona porque al decirle una versión superior o igual a esta, te coge la más reciente. Y la más reciente creo que es la 12. ¿Qué pasa? Que con la 12 Heroku, por algún tema, no funciona. No, la 12 no, perdón, la 18, ¿vale? La más reciente creo que es la Node 18 y Heroku no funciona. Entonces, dando vueltas por ahí, encontré a alguien que dijo que le pasaba eso y que poniendo la versión 16.15, poniendo la versión 16.15, ya sí le funcionaba. ¿Vale? Entonces simplemente aquí hay que cambiar esto
por node igual a 16.15. ¿Vale? Esto es un detalle. Siguiente detalle. Hay que crear un fichero. Bueno, este ya lo tiene aquí creado, ahora que lo veo. Vale, este no pasa nada, este ya está aquí creado. Vale, perfecto. Este fichero es necesario para Heroku. Vale. Y luego en este otro, en Dockerfile, eso sí sería bueno haber podido entrar a mi cuenta para ver el ficherillo, porque aquí hay que añadir dos líneas también de código. Una en la que se le dice que se va a utilizar el puerto 80 y otra en la que se le dice cuál va a ser la URL donde lo vas a publicar. Entonces, cuando te hayas abierto la cuenta en Heroku, ¿vale? En Heroku, si esto se llama MRE Wear Hat, pues, y tú creas una aplicación que se llame así en Heroku, cuando la publicas, se publicará en mrewearhat.herokuapp.com. ¿Vale? Esa sería la dirección que habría que ponerle aquí, en esas dos líneas de código que te digo. Y ya está. Ya con esos tres detallitos, todo este código que hay aquí funcionaría en Heroku. ¿Vale? Y entonces eso ya posibilita que cualquier persona pueda utilizar este MR. ¿Vale? Entonces yo creo que con eso es todo, pero claro. Vamos a ver, si yo quiero por ejemplo, a ver, el de San Fermín, ¿vale? Si yo entro en HTTPS creo que era MRE-Sanfermín .heroku.app.com. Vale, ¿ves? La URL que yo estoy usando aquí es https mre-sanferminheroku.com, ¿vale? Eso me está mostrando esto de aquí, MR pensado para la fiesta de San Fermín, es el fichero index que está en la carpeta public. Mira, vamos a venir para atrás. Aquí en la carpeta public hay un fichero index HTML, ¿vale? Ese fichero index, digamos que en estos ficheritos de aquí está configurado para que sea el que se muestra cuando tú entras a la dirección donde estás publicando, ¿vale? Entonces, es lo que te he dicho, como yo he publicado, ya, ahora no me permite ir para adelante. Ay, vale. Como yo he publicado hemos dicho, en MRE San Fermín Heroku, ¿vale? Pues este es el index HTML que yo tengo en mi carpeta public. ¿Qué pasa? Que cuando yo esto lo quiero usar en AltSpace, lo que tengo que hacer es cambiar HTTPS por WSS. ¿Vale? Lo que pasa es que WSS, si yo lo pongo aquí en el navegador, no hace nada, ¿vale? Porque WSS y HTTPS es el protocolo. Entonces yo le estoy diciendo, conéctate al servidor herokuapp.com, a la aplicación MRE San Fermín, utilizando el protocolo HTTPS. Pues entonces con eso se va a conectar al fichero index y me va a devolver el fichero HTML. Si le digo conéctate a ese mismo servidor, pero usando el protocolo WSS, que es el de servidor de web, el de socket. Entonces, ese es otro protocolo que lo utiliza, digamos, la máquina contra la máquina. No me va a mostrar aquí una paginita, ¿vale? Y es el que utiliza AltSpace para comunicarse con mi servidor, ¿vale? Es el protocolo que utilizan las máquinas. Entonces, es la misma dirección, pero cambiando el protocolo, ¿vale? Entonces, lo que te digo, la dirección que tú le tienes que poner en esas dos líneas de código que te digo que van aquí, en el Dockerfile, va el puerto 80 y la dirección base, la HTTP, ¿vale? La HTTPS, pues MRE San Fermín Heroku App, ¿no? Esa es la que le pones aquí. Y ya él, sabiendo eso, sabe dónde tiene que buscar el... ¿Vale? Y ya está. Realmente luego por aquí hay ficheros que no sirven, porque por ejemplo el Azure este es para si tú vas a publicarlo en Azure.
El README realmente son instrucciones. Bueno, el README este es el que te muestra aquí por defecto GitHub, ¿vale? Que es donde él te da las instrucciones. Mira, por ejemplo, esto es lo que yo os he comentado antes. Cuando tú tienes ya el código este en tu ordenador, ¿vale? Descargado, hecho el clon de aquí de este repositorio, pues este hombre aquí te explica cómo poner eso en marcha. Lo primero, tienes que conectarte a esa carpeta con el de comando, con la línea de comando, y escribir npm install, ¿vale? Para poder utilizar npm install has tenido que instalarte previamente el node, ¿vale? Node.gs. Hay que tenerlo instalado. Entonces, teniéndolo instalado, este npm es el Node Package Manager que te permite instalar Node en esta aplicación, ¿vale? Entonces, lo siguiente, después de hacer el install del Node, te dice, pues ahora coge y hazme un build, ¿vale? Una compilación, que es lo que te he dicho antes. Este código que había aquí leíble por el humano, pues él te lo transforma con el build, te lo compila, te comprueba que está todo correcto, que la sintaxis está bien, y lo compila para que la máquina lo entienda. Y lo siguiente es npm start. Cuando haces el start es cuando ya está el servidor funcionando, ¿vale? Y recibiendo ya las peticiones de los ordenadores como Alteface, que le van a preguntar para que le dé información. Y entonces ya te dice, vale, aquí ya tenemos ejecutando nuestro servidor. ¿Cómo lo comprobamos? Pues te vas a Alteface, te lo instalas, te creas una paginita, ¿vale? Y como lo tenemos ejecutando en nuestro ordenador, pues tú tienes que poner WS, ¿vale? Esto es diferente, no es WSS, sino WS, y esta dirección es la del localhost, ¿vale? La dirección, siempre, la dirección de mi ordenador siempre es esta, ¿vale? Esto también es algo básico, digamos, que algunos sabréis y otros no. La dirección básica del localhost, del ordenador en el que tú estás haciendo algo, siempre es esta, ¿vale? La 127.0.0.1. Entonces le estoy diciendo al Alteface, oye, que yo quiero desde el ordenador en el que yo estoy trabajando, conéctate al puerto 3901 con el protocolo de WebSocket. Y entonces, como tengo esta aplicación funcionando, esta aplicación está mirando en este puerto, pues eso hace que funcione, ¿vale? Desde mi ordenador. ¿Que lo quieres testear en un servidor? Pues yo te dice aquí, ¿dónde te lo decía? Ah, no, por aquí no te lo dice. No te lo dice por aquí. Eso, que si lo quieres ya para compartirlo con los amigos, pues te lo tienes que subir a un servidor remoto, pues eso, de Heroku. Antes había otro que era, este hombre tenía también por aquí un ficherito que era, no, bueno, será este. Bueno, pues eso, de otros servidores que había antes gratuitos y ahora pues ya no está. No sé si me dejo algo. ¿Qué duda os queda por ahí? A ver, el texto que hay que ponerle... Joder, es que si esto no es tan grande no se ve bien. El texto que hay que ponerle es este, ¿vale? Se ve bien. Vale, pues eso. El texto... Uy, que me quería acercar a ti. Eso, el texto que hay que ponerle es este. env, ¿vale? De environment. El puerto 80... ¿vale? En el entorno quiero configurar el puerto 80 y en el entorno la URL base es https://mrsanfermin.herocoa.com, ¿vale? Esas dos líneas son las que te digo que hay que poner en este ficherito. Ahora tenemos que ir para atrás, aquí. En este ficherito aquí, justo debajo de workdir optrmre, le pone aquí env port 80 env base URL tal y cual, ¿vale? Esas dos líneas son las que nos faltaban. Ángel, es la primera vez que escucho esto. No. Poco a poco. Mira, yo te voy a decir, yo me he puesto con la mente abierta, sabiendo que yo hoy no podría hacer absolutamente nada, pero estoy como una esponja, cogiendo toda la información. Y ahora, poquito a poco, yo ya voy preguntando, voy mirando.
voy Claro, viendo eso- algún tutorial por Eso es un lo que lado. me decía. Oye, Veo lo ¿cómo del se llamaba lenguaje esto. el lenguaje que había que pues yo lo pongo y ya está. Eso. El Sí, TypeScript ese, ¿no? mirando. TypeScript. Claro, Los TypeScript. se archivos llama. JSON o como se llamen. Voy informándome de todo Y este nuevo. Hip Hub es la web guay, donde está todo. Ya, a ver si- El GitHub, digo yo. Hip Hub no. El Hip Hub. Claro, Voy a coger el sí, concepto. Y Cogió el después concepto. ¿Qué va? ¿De ver qué va el esto? Pues, vídeo más ¿dónde veces está? Sí, pues, y ir cogiendo información de distintos puntos que he entendido, cosas que he entendido y otras pues no. No. ¿Me quieres? Si yo no he hecho en mi vida programación, pero claro, ¿cómo te diría yo? Yo soy muy aventurera a pesar de mi edad. Y yo me acuerdo que yo, cuando empecé con las páginas web, escribía en HTML. Pero antes de existir editores, el Dreamweaver y todo eso, yo escribía el código. Metía la llave y pum pum y sabía la letra, el punto. Yo las primeras páginas web que hice sencillas era escribiendo yo todo el código. Te lo digo. Eso sí que es hacerlo, sí. De todas maneras, muy interesante, Ángel, y muchas gracias, que por lo menos también hemos sacado lo del pañuelo, que para nosotros va a ser un trámite mañana He oído que ponérnoslo Sí, con la exactamente. comida. todo esto es el futuro de Space. En el sistema MES están ahí Nos dio la metidos con esto. esencia de la fiesta. El nos futuro dio. de Ay, Space mira, era está todo puesto el MRS. pañuelo. La página esta, por ejemplo. Sí, pero porque he vuelto a poner la página solo del navegador. Entonces, en GitHub, el Mixed Extension, El SDK, ¿vale? Aquí es donde está el código base de todo. de todos los MR, ¿vale? Y aquí creo que era donde estaba la... Bueno, aquí te dice eso, que lo primero que te tienes que instalar es el Node, ¿vale? Node JS. Te dice que aquí tienes los ejemplos y aquí está la documentación, ¿vale? Entonces, estos son los objetos, las clases que utiliza el MR, ¿vale? Un actor, así que todo lo que hay creo en el mundo son actores, los actores pueden tener cuerpo rígido, que esto es como lo de Unity, ¿no? Que tiene su rigid body también para las colisiones. Por ejemplo, esto, la clase vector 3 que también está en Unity para determinar un punto en el espacio, ¿vale? El WebSocket, que es lo que se utiliza para las conexiones, para el protocolo que te dice el WS, ¿vale? Todo esto son los de esto. ¿Qué pasa? Que aquí hay cosas que se supone que a lo mejor, por ejemplo, con el rigid body, con las colisiones, esto debería funcionar y yo debería poder mover un rigid body a una velocidad que chocara con otro tal, pero luego no funciona bien. Por ejemplo, el add force es como en Unity, ¿no? Que todo en Unity le puedes decir a un objeto aplicarle una fuerza y al aplicar una fuerza, ese objeto pum, sale volando, es como darle una patada. Pues aquí es donde está toda la información realmente de todas las clases que se pueden usar, las propiedades que tiene cada una, ¿vale? Entonces aquí esto es como el diccionario principal o la Biblia del MR, ¿vale? Todos estos son los objetos que se pueden usar en un código MR. En fin, pues que ya conforme lo vayáis mirando y vayáis metiendo, el que se vaya interesando, pues se le saldrán dudas y aquí metéis. Sí, poco a poco. ¿Vale? Para lo que necesitéis. Pues muchas gracias. La verdad que Muchas gracias. Pues está muy muchísimas interesante. gracias, Ángel. Bueno, encantado. Muchas gracias. Especial, y el alumno inmediatamente va a probarlo. Por ejemplo, un mineral, la silvina, se caracteriza porque tiene un sabor amargo. Cuando están viendo las muestras los alumnos, lo propio es el lametón a la silvina para comprobar que está amarga.
Total, la broma era, como todos chupaban aquella, la muestra, si era salada, si era dulce, si era amargo, si era tal, pues un año avisé, por favor no chupéis esto porque los microbios, las cosas propias. Bueno, como quien escucha llover, llega la descripción, la silvina, pues se caracteriza porque tiene un sabor muy amargo. Paso la muestra para que vayan comprobando las características y tal, y llega un alumno y hace ¡plum! La metón a la silvina. Y me pongo dramática del todo, pero yo me dicen que soy un poco actriz, ¿no? Digo, ¡ay, fulanito! ¿Has chupado eso? Era venenosa. Ay, ay, ay. Era la cosa más venenosa del mundo. Y ay, más que la delfa, colega. Era un instituto que era del Opus. Y entonces había también allí, y había médicos, había de todo. Era un centro muy grande. Digo, ay, fulanito, ve corriendo a ver a don Jesús y le dices de mi parte que has chupado silvina. Sale corriendo aterrorizado, el chico tendría pues como 15 años. Y le digo a otro compañero, digo, fulanito, vete detrás de él. No vaya a ser que encuentre al médico y le diga eso y se va a quedar como diciendo que dice esta mujer, que loca esta. Pues si tú ves que ves a alguien... Padre del Banco Pastor o algo. Ves a alguien, si lo paras y le dices que es una broma. Al rato me llega el alumno, no el que había chupado, sino el compañero, y me dice, digo, ¿qué pasa? ¿Dónde está fulanito? Que no me sale ahora mismo el nombre. Dice, ay, no se encontró al médico porque se había ido a Huelva, el instituto estaba en La Rábida. Se ha ido a Huelva el médico, pero se ha ido a buscar al fulanito, al cura, y se está confesando. Yo no sé, cuando llegó, porque es decir que más que celadillo, cuando llegó el alumno, yo no sabía qué decir porque me pareció un poco fuerte. Yo era muy joven entonces también. Y casualidad que él hizo enfermería y coincidió con mi marido. Y cuando se enteró que yo era su mujer, dice, pues dígale que yo soy fulanito, el de la silvina. No se olvidó en su vida el mineta. Soy fulanito, el de la silvina. De hecho, yo creo que estudió enfermería para saber cómo quitarse los síntomas de la meta. ¿Qué os ha parecido? Yo, que estudio programación, os puedo asegurar que la explicación es tan completa que se podría incluso aplicar a otros lenguajes. Seguro que incluso convalidaría como una clase de fundamentos de programación. Hoy, además de como siempre deciros que os suscribáis al canal, le deis a like y compartáis a tope, os quiero anunciar que nuestro grupo oficial de Facebook será Dream Team Lab. Abajo, en la descripción, os pondré el enlace para que os unáis a este grupo y así disponer de nuestras noticias de primera mano. Un abrazo fuerte y mucha fuerza para todos.